Bueno, entreguémosle este tiempo al Señor para que nos guíe en toda sabiduría. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre Celestial, por esta tarde, esta reunión en que estamos juntos para aprender más, Señor, conocer más, tener mayor entendimiento de tus cosas. Gracias por esta posibilidad de poder conocer en profundidad al Espíritu Santo con toda su dimensión, Señor, toda su magnitud, toda su altura, su anchura, su profundidad y su largura también, Señor. Gracias, Padre, que el Espíritu Santo también es una dimensión del amor de Dios, Señor, para nosotros. Eres tú, hecho Espíritu también, en nosotros y con nosotros, Señor. Gracias, Padre. Pedimos tu guía, tu protección. Oramos también por los que están en Vallenar en esta hora, por todo ese grupo. Guárdalos, Señor, en tu nombre. Y te damos gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos entrando ya en lo que es, los dones del Espíritu. Hemos analizado, hemos conocido el Espíritu Santo, hemos conocido la importancia del bautismo del Espíritu Santo, y luego entramos en el carisma del Espíritu, ¿no? El carisma es la gracia que viene con el Espíritu Santo. Y vamos conociendo entonces esta expresión de la gracia a través del Espíritu Santo, que son características, dones y talentos que Dios da por medio de su Santo Espíritu. Filomena compartía también, ¿no?, que los talentos deben cuidarse, deben multiplicarse, no están para ser escondidos, ¿no? Son para dar fruto, para rendir fruto. Y Dios, como dice la parábola, ¿no?, nos va a pedir cuentas a nosotros, a cada uno de nosotros, sobre qué hicimos con sus talentos, las cosas que Él nos da. Y creo que lo medular en cuanto a los talentos tienen que ver con los dones del Espíritu, estos 9 dones que son dados a nosotros para el cuerpo de Cristo, para la edificación de la iglesia, para evangelizar el mundo, para traer libertad, para traer conocimiento de Dios y para perfeccionarnos también, ¿no? Son aspectos que no son nuestros, ¿eh? Son cosas que son de Dios. Son atributos de Dios que nos son regaladas a nosotros. Nosotros podemos poseerlo, pero no somos dueños de los talentos. No somos dueños. No tenemos el control de ellos. No debe ser así. Decía Filomena que Dios da su gracia a los humildes, ¿no? O sea, hay una componente de humildad en la persona que recibe los dones también, que es muy importante para la operación de los dones. Los dones son para ser recibidos y también son para ser operados. Vamos a ver ahora justamente la diversidad de operaciones que tienen los dones del Espíritu. Bueno, entrando ya entonces en el tema de los dones específicos, leían ustedes 1 Corintios 12,
capítulo 7. Perdón, siempre es lo mismo. Primera de Corintios capítulo 12, a partir del verso 7. Capítulo 12, verso 7. A cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Acá dice para el bien común. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia. Voy a leer esa mejor, la que está ahí, ¿ya? Porque yo tengo otra versión aquí. A cada uno les da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno les da palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular según la voluntad de Él. Esto es obra del Espíritu Santo operando en el creyente. Entonces, aquí vemos 9 temas. 9 temas. Tenemos que entender que esta es una clasificación que no encierra a los dones en una forma tan específica, ¿no? Ni aislada. Porque los dones, en algún minuto nosotros hablábamos que eran características que eran como el espectro, ¿no? del arco iris. Nosotros podemos ver los colores ahí, pero no podemos ver los límites, ¿no? Como que tienden a entremezclarse y finalmente todo eso compone lo que nosotros conocemos como la luz. Entonces, no debemos verlo como cosas aisladas, a pesar de que aquí la Escritura nos está hablando de que Dios da un acento a personas para operar tal vez en forma específica en cada uno de los dones. Pero no significa que el creyente se aísle en ese don. De hecho, los 9 dones son todos dados para todos, para toda la iglesia. Ahora, Dios escoge a veces personas, instrumentos útiles para ser usadas en una mayor medida de fe, de intensidad, de conocimiento, de operación en un don único. Puede ser un don de sanidad, un don de milagro, un don profético o un don de sabiduría. Bueno, esto está dado para todos, como decía, no solo algunos. Toda persona llena del Espíritu Santo puede y tiene acceso a esta gracia. Primera de Corintios 12:1 dice: no quiero, hermanos, que seáis ignorantes acerca de los dones. O sea, es parte de una implementación que nosotros debemos conocer, tener conocimiento, tener dominio sobre ello, del tema. No debemos ser ignorantes y tenemos que aprender acerca de los dones. Puede que haya una tendencia en la iglesia a tener como una especie de falsa humildad, puede ser, a veces, en el sentido de que una persona diga, no, yo en realidad yo no tengo tanta fe como para operar en tales o cuales dones. No, yo creo que eso está dado para ciertas personas nomás. Está dado para personas que están como en liderazgo o están en esto, o sea, de una forma
especial. Si la persona es creyente, es salva y ha recibido el Espíritu Santo, tiene la capacidad de ser receptáculo, ¿no?, de los dones del Espíritu Santo y puede operar en ellos. Puede. No hay un argumento para realmente, o una excusa para no hacerlo. Por eso el Señor fue bien enfático y dijo, ¿no es cierto?, que nosotros debíamos aguardar la venida del Consolador. Es decir, esa palabra que él usa ahí no es como, mire, vayan y esperen ahí como en una sala de espera a ver si algo pasa. O sea, ustedes vayan y aguarden, o sea, anhelantemente la venida del Consolador. Es decir, es una actitud, ¿no es cierto?, ferviente que debe uno tener, esperando recibir lo que es de Dios. Bueno, como dice la Escritura, son 9 dones. Tal vez pueden ser más, ¿eh? Pueden ser más. Pero tenemos 9 dones aquí identificados en esta Escritura que tienen una división también. Podríamos dividirlo en 3 categorías. Primero son los dones de revelación. Revelación de Dios. ¿Cuáles pueden ser? Estamos hablando de revelación de Dios. ¿Sabiduría? ¿Ya? Claro. Revelación. Tenemos sabiduría de Dios, palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría. Como dice la Escritura, podríamos nombrarlo al tiro: palabra de sabiduría, palabra de ciencia o conocimiento y discernimiento de espíritu. Estos 3 dones requieren de una revelación especial de Dios. Profecía también, como decía Renato, ¿eh? Pero vamos a ver que también se asocia más a una especie de inspiración que Dios da, ¿eh? Pero en cuanto a estos 3, sí podemos identificar que es conocimiento, sabiduría, palabra de Dios, ¿cierto?, que es revelada de una forma a veces bien específica a nosotros, ¿ya? Primero que nada, palabra de sabiduría, tal vez es una revelación también, pero un poco más general, ¿no es cierto? Y dice que es revelación de la mente y propósito de Dios, normalmente de una naturaleza presente o futura. Fíjense, también se asocia un poco a profecía, también. Pero esto no es una revelación de Dios que esté específicamente expresada en su palabra, ¿ya? No es algo que esté escrito, ¿no? Nosotros tenemos escrito, ¿no? Por ejemplo, Dios le dijo a Adán: id, llenad la tierra y sojuzgadla, ¿no? Es algo que está escrito. La voluntad de Dios declarada en la Escritura. No matarás, no mentirás. Son cosas que son... Pero esto, en cuanto a revelación, es algo que no está, que no podemos encontrar un texto a lo mejor específico que esté en la Escritura que nos indique algo así, ¿ah?
Entonces es la expresión de la voluntad de Dios no revelada. Es el propósito del corazón de Dios en una situación dada, que proporciona también dirección. Nos da dirección. Por ejemplo, para entender esto, en Hechos 13:2 están los hermanos orando y ayunando. Y dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Entonces, es algo bien específico, ¿no? Saulo y Bernabé, para ser enviados como misioneros, primeros misioneros ahí, ¿no? Y vemos que detrás de esto, los dos fueron tremendos misioneros, sobre todo Pablo, tremendo misionero. Ahora, palabra de ciencia o conocimiento también es en el mismo ámbito, pero ya en una relación mucho más específica, ¿no? Dice, revelación sobrenatural de la existencia o naturaleza de una persona o cosa, o el conocimiento de algún evento. Esto no viene por una capacidad o una intuición que uno pueda tener, porque a veces uno piensa, como que uno tiene una opinión sobre ciertas cosas o sobre ciertas personas. Me tinca que esta persona es así o asá, y se deja llevar muchas veces por ese juicio humano que no tiene nada que ver con revelación de Dios. No es un incremento por parte de Dios de nuestro conocimiento natural, pero sí nos proporciona de parte de Dios un conocimiento que no puede ser entendido por otra forma. O sea, es algo que solamente puede mostrar Dios. Y hay un ejemplo bien claro de esto, y preciso, que está en Hechos 5, a partir del verso 3. Fíjense. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Fíjense, ¿qué es lo que estaba hablando ahí? ¿Cómo sabía él que él estaba mintiendo? ¿Y de qué manera estaba mintiendo? Uno puede decir, me tinca que no está diciendo la verdad. Pero fíjense la forma precisa como él puede entender lo que está ocurriendo. La palabra dice que también que el Señor, conociendo los pensamientos de ellos, dice, conocía los pensamientos de lo que pensaban los fariseos, lo que estaban murmurando, por así decirlo, en sus mentes, en sus corazones. Eso es conocimiento, eso es ciencia, palabra de ciencia, palabra de conocimiento. Es algo que Dios revela en una situación específica, una circunstancia, en un tiempo, y no es como lo otro que indica tanto una dirección, ¿no es cierto?, para dónde ir, sino que actúa más bien como una señal, un hecho, sí, concreto, puntual, ¡pum! Y después, ¿no es cierto?, viene la esposa y pasa lo mismo. Bueno, dice la palabra que una vez que se supo esto, hubo gran temor de Dios. Sí, fue un hecho que marcó un hito, ¿no?, en la vida de la iglesia. Estamos hablando de algo serio aquí. Y después tenemos entonces discernimiento de espíritus. Sabiduría, ciencia, conocimiento y discernimiento de espíritu.
esto también es muy necesario para el creyente, porque nos capacita para ver dentro del mundo espiritual, ya sea bueno o malo. La palabra dice que seamos hospitalarios, porque algunos hospedaron ángeles y no lo supieron. ¿Ya? Hospedaron ángeles y no se dieron cuenta. Qué bueno poder tener discernimiento, ¿no? Discernimiento de espíritu. Este parece que es un ángel. También ocurre, y bien, muy útil, en el caso contrario, en el caso de que sean espíritus de tinieblas, ¿no? Y hay un ejemplo muy certero de parte de Jesús cuando habla con Pedro en Mateo 16, 23. Dice, él volviéndose dijo: Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Evidentemente el Señor no le estaba hablando a Pedro, ¿no?, como persona, pero sí le estaba hablando al Espíritu que influía en ese momento sobre Pedro para minimizar la obra de Dios, ¿no?, para hacer un comentario que no venía al caso, pero que le restaba la magnitud de lo que Jesucristo tenía por tarea en adelante, ¿no?, que era entregar su vida por toda la humanidad. Entonces los comentarios de Pedro tendían a desviar la cosa, ¿no?, minimizar esos hechos. Y claramente hay espíritus engañadores que llevan a la gente a pensar de esa forma a veces. ¿Ah? ¿Quieres un tecito, Gonzalo? ¿Quién le puede preparar un tecito? ¿Sí? Ya. Bueno, entonces tenemos dones de revelación. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Eso sería un espectro, una parte del... A lo mejor los colores así como más amarillo, del rojo al amarillo, ¿no? Vamos por ahí. Ahora vamos más al medio, donde está el amarillo, donde empiezan a cambiar el espectro, ¿no? Los dones de poder. Dones de poder. ¿Cuáles serán los dones de poder? Ya, bien. Milagros, sanidad. Y hay uno que de repente, como se dice, pasa piola. Porque es una palabra cortita, tiene 2 letras nomás. Fe. Fe. Como que uno pasa por encima, fe, dice. Algunos fe, como que milagros, como que las milagros, las sanidades, pero la fe. ¿Ah? Claro, la fe es fundamental, es tremendamente importante. Y estamos hablando de una fe sobrenatural, ¿ah? No estamos hablando de la fe, de una fe común, ordinaria, sino que estamos hablando de un aumento de la fe. Como decían los apóstoles: Señor, aumentanos la fe. Ellos veían que Jesucristo tenía una fe que no era la de ellos, por cómo se movía, por cómo actuaba, por lo que decía, por
por digamos, las decisiones que tomaba en su vida, se daban cuenta que él tenía una fe sobrenatural. Imagínense, parte con un ayuno de 40 días sin comer nada. 40 días. Hay que tener fe, ¿no? Bueno, la fe capacita para mantener una confianza inquebrantable en Dios, que suple nuestra necesidad en tiempos de necesidad. O sea, mantenernos firmes, inquebrantables, invariables. ¿Ya? Y esto es algo que Dios otorga sobrenaturalmente. Lo vemos en el Antiguo Testamento y lo vemos en el Nuevo Testamento. Vemos el caso del profeta Daniel, ¿no? Que recibe fe y se mantiene firme durante toda su vida, al nivel de que él es echado, ¿no?, en un foso, ¿no?, y sale sin nada. Y bueno, hay que tener, o sea, en él operaba una fe milagrosa, ¿no? Una fe que es otorgada sobrenaturalmente por Dios. No es producto de... Bueno, la palabra dice que la fe viene del oír la palabra, pero esta fe que estamos hablando no viene de ponerse unos audífonos, ¿no?, y escuchar todos los días la Biblia, ¿no?, hablada. No, es algo que es un don de Dios, que Dios da en forma especial, que Dios otorga, fe para creer. Me imagino que Filomena compartió la vez anterior cómo ella recibió fe en el momento de este accidente que tuvo nuestro hijo, ¿no? Y es algo sobrenatural, que la mantuvo así, en pie, determinada, en una dirección todo el tiempo, y tuvo un resultado. Y bueno, esta fe capacita entonces ahora, a lo mejor podemos hablar de los otros dones, sanidades y milagros. Primero hay que tener fe, ¿no? Primero la fe. Después viene estos otros aspectos, ¿no? Tenemos también los dones de sanidades. Bueno, son poder para sanar enfermedad, echar fuera demonios, ¿sí? Estaba viendo aquí en Hechos, capítulo 19, en el versículo 11, dice: hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Claro. Tenemos que entender que esto es algo sobrenatural dado por Dios, ¿no es cierto? A Pablo, a Pedro también, pasaba la sombra y la gente se sanaba. Son características especiales que Dios le da a estas personas, ¿no? No hay registro de que nosotros podamos poner paños, llevar paños y sanar a los enfermos, nuestros paños, ¿no? O no sé, o que estén los paños de Pablo por ahí dando vueltas, se hayan mantenido y hayan, digamos, sean usados por la iglesia como una herramienta de sanidad. No. Primero está el don. Pero sí, en ese tiempo, el poder de Dios operó de esa forma. Y hubo esta capacidad, digamos, de que el poder de Dios se trasladaba, como que se transmitía, se emanaba de esa forma.
Bueno, ustedes conocen el famoso manto de... ¿Cómo se llama? El manto de Turín. Claro, que se supone que es la imagen de Jesús. Bueno, durante muchos años dijo que no, que era una farsa, qué sé yo. Pero últimamente los estudios indican que sí corresponde al tiempo de Jesús. Han encontrado partículas de polen, cosas así que son propias de esa región y de esas edades. Hoy día la ciencia puede determinar cómo era la atmósfera de ese tiempo, qué es lo que había. ¿Sí? Y correspondería a la imagen de una persona que fue enterrada en Jerusalén y que quedó estampado. Increíble. Entonces, bueno, no lo sabemos a ciencia cierta, pero sí está la posibilidad, ¿no? Bueno, pero bueno, el tema es que hay poder de Dios para sanar enfermedad, para echar fuera demonios, como decía la Escritura, ¿no? Y para componer el cuerpo. Los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen. Algo que no tenía, Dios hace un milagro creativo. Y ahí se mezcla, se mezcla el don de milagro con el de sanidad, porque en el caso de una persona sorda que no tenga, a mí me falta, por ejemplo, el oído medio, no tengo oído. Pero Dios puede sanar eso y generar los órganos que falten. O, si es que hay un cáncer en algún caso, ¿no? Regenerar las células para que se transformen de células malas a células buenas. Eso es un milagro creativo, es un milagro que se produce en el cuerpo y que se traduce en una sanidad, finalmente. En el caso de echar fuera demonios, bueno, también hay un don de poder ahí, ¿no es cierto?, de poder y de discernimiento de espíritu, está operando ahí también, ¿no? Poder identificar primero el espíritu y luego echar fuera al demonio, y que eso finalmente se traduzca en una sanidad para las personas, como el joven endemoniado que estaba en los cementerios y que se hacía pedazos su cuerpo y rompía las cadenas y los sepulcros y de repente quedó curado, así como una persona normal. Maravilloso. En el método de sanidad hay muchas formas también en que Jesucristo sanaba, ¿no? A veces era una orden, otra vez era imposición de manos, otra vez era hacer un barrito, ¿no?, con su saliva, a veces con unción de aceite también, ¿no? Son distintos métodos, pero ahí tiene que operar, yo creo, el don de discernimiento, ¿ah?, y de sabiduría para poder identificar la forma como orar, ¿no? ¿Y por qué orar? Porque muchas veces la persona tiene una dolencia, no sé, de cierto tipo, pero es producto de algo que genera en él esa dolencia. Puede ser un trauma de infancia, puede ser falta de perdón. Sabemos también que la falta de perdón finalmente puede traducirse en una enfermedad de la mente. La gente se enferma de la mente, ¿no? La raíz de amargura va produciendo eso. Entonces a veces hay que orar por la raíz, más que por la enfermedad. Para esto se necesita discernimiento, tener sabiduría de Dios. Hay que tener sabiduría de Dios para poder orar, y por eso decíamos que el don de sabiduría otorga dirección, porque nos enseña a nosotros hacia dónde ir en una situación específica. Bueno, y a veces Dios usa personas específicas para un ministerio de sanidad.
Han habido ministerios de sanidad famosos en Estados Unidos, sobre todo gente predicadores que operan en esto, y sanidades increíbles. O sea, la gente llega en silla de ruedas y se va caminando para la casa. Increíble. Hasta hace poco también en Nigeria había un predicador nigeriano que tenía un ministerio de sanidad increíble, realmente increíble, y están todos grabados, están los videos ahí, todo cómo la gente se sanaba, escupía los cánceres, le empezaba a emanar unos fluidos del cuerpo y la gente llegaba, a los 10 días llegaban sin cicatrices, sin nada, unas cosas realmente impresionantes. Y tan efectivo que llegaba a gente de todo el mundo. Tenía una iglesia gigantesca, falleció hace poco este hombre. Pero claro, Dios lo usa para levantar un ministerio de sanidad que sirva como testimonio al mundo. Fíjense que eran esas señales, las señales de poder, las que hacían que la gente creyera, que la gente se convirtiera. Decían, aquí hay algo que el mundo no nos ofrece. Hemos visto cuántos médicos, hemos visto esto, lo otro, y no tenemos respuesta. Y aquí hay algo especial. A veces Dios nos sana de la forma como uno espera también. No siempre la sanidad es como es la que uno quisiera, ¿no? A veces Dios quiere sanar otras cosas, sanar a otros también, a lo mejor dentro de una familia, o sea, reparar otras cosas. Cuando Jesucristo le dijeron que Lázaro había muerto, o sea, que estaba enfermo, perdón, Él no fue corriendo al tiro, esperó 3 días, ¿no? Y cuando llegó había muerto. Y se le fueron encima. Si tú hubieras venido antes, mi hermano no habría muerto, ¿no? Lo estaban encarando. Pero, claro, Dios sabía lo que quería hacer ahí, y el milagro era aún mayor, ¿no? Lo que ocurrió después fue aún mayor, mucho más grande que la sanidad de... O sea, Lázaro fue conocido después en toda la tierra como el hombre resucitado, ¿no? Tan así que después lo querían matar. Andaban buscando para matarlo también. Eso con respecto al don de sanidad, que está también enlazado con el don de milagro, hacer milagros, ¿no? Que definitivamente es una intervención sobrenatural en el curso natural de las cosas. Por ejemplo, Jesucristo se paró y le dijo, calma la tempestad, ¿no? Que calmara la tempestad, y el viento cesó en ese momento. Paró. Hay otros, ¿no es cierto?, que oraron y la hora, en vez de avanzar, retrocedió. Cosas que ocurren así. No tiene ninguna explicación natural, sino solamente una manifestación del poder de Dios. O sea, buscarle la explicación natural a cómo el mar Rojo se partió en 2 y pudieron pasar en seco no tiene ningún sentido. Porque hay muchos que han dicho, no, es que en esa época los ríos se secan rápidamente y después vienen, rápidamente crecen, o el cambio de las mareas. No, esto es una intervención sobrenatural sobre el orden natural de Dios, de parte de Dios, y es así. Y nada más. Bueno, estamos ahí en el medio, ¿no? En los amarillos. Ahora vamos a ir
hacia los azules, los verdes, ¿no? Termina en violeta, ¿no? Violeta como moradito el arco iris. Ultravioleta, ya. Infrarrojo a ultravioleta, ya. Eso. Calor a frío. Aunque en realidad no. ¿Por qué el azul va a ser frío? El pobre azul siempre le dicen que es frío. ¿Ah? Puede ser un azul cálido. Bueno, vamos hacia los azules entonces, los ultravioleta. Los dones de inspiración. Y aquí sí está profecía. Profecía. Que es un hablar sobrenatural, pero en idioma conocido. ¿Ya? Es más bien para confirmar la voluntad de Dios, más que para dirigir, para guiar. ¿Ya? Dice la Escritura, sobre todo ahora en el Nuevo Testamento, que es otorgada para edificar, exhortar y consolar. Esto está en 1 Corintios 14:3. El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ese es el propósito de la profecía. Pero fíjense que en el Antiguo Testamento tenía otro acento. El acento de la profecía en el Antiguo Testamento era más bien premonitorio, para saber lo que iba a ocurrir. ¿Ataco o no ataco a los enemigos? ¿Vamos a tener victoria o no vamos a tener victoria? ¿Nos movemos de aquí para allá? ¿Avanzamos? ¿Nos quedamos? La gente necesitaba esa guía, ¿no? Y para eso estaba el profeta también. Y el profeta también para advertir, ¿no? El pueblo está pecando, está. Si ustedes siguen así, esto es lo que viene. Esto es lo que ocurrirá en Israel. 350 años ahí de desolación. 70 años de exilio. Tremendo. La palabra en el griego significa hablar por otro. Es decir, es como que Dios está hablando por medio de otra persona. ¿Tenemos Lucas 1:42 ahí? ¿O no? ¿Sí? Claro, aquí tenemos el don de profecía actuando, ¿no? En Elizabeth, ¿no? Bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Está hablando a ella, a su prima ahí, y está hablando de el Mesías, ¿no? Que ha sido concebido. Está profetizando, ¿no? La venida del Mesías. Es el Mesías el que está llegando ahí, el que está por nacer. Tenemos también después diversos géneros de lengua. Que es un hablar sobrenatural igual, pero ahora en un idioma desconocido. Lo que voy a hablar se refiere principalmente a una voz que debe levantarse en la congregación, que es una voz que tiene un sentido también profético, pero es en un idioma desconocido. Estamos hablando del orar en la congregación en lengua. Y más bien dar un mensaje en lengua. Dios a veces escoge a personas para
dar un mensaje a la congregación en lengua sobrenatural, en lengua desconocida. El Antiguo Testamento dice que esta lengua es como lenguaje de tartamudos. Se está refiriendo al don de lengua. Y dice que cuando es otorgada a la congregación es necesario que haya alguien que interprete, porque es para edificación del cuerpo. Entonces dice que el mensaje en lengua requiere de interpretación. Siempre que hay un mensaje en lengua en la congregación, va a haber una persona que va a recibir la interpretación. Ahora, que la persona lo diga o no, eso es otra cosa. Y que también que una persona dé o no el mensaje en lengua, también depende de la persona. Pero muchas veces hay momentos en que Dios da eso, y nosotros lo hemos tenido acá. Hay un mensaje en lengua y Dios da a una persona la interpretación. A nosotros se nos han acercado muchas veces, a mí también me ha dado la interpretación a veces, pero se nos acerca a veces, creo que yo sé lo que esta persona acaba de decir. Ya, pues dilo ahí, y hay que darlo. Así que ahí, Eric, aquí está la respuesta. El don de interpretación, perdón, el don de lengua. Entonces estamos claros, está el don de lengua y el don de interpretación de lenguas, ¿no? Las dos cosas deben estar en la iglesia. En 1 Corintios 14:13 dice: el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla también. Cuando uno recibe un mensaje, bueno, es bueno poder buscar qué es lo que Dios está queriendo decir, ¿no? A veces Dios da esa capacidad también de uno mismo recibir un mensaje en lengua y poder interpretarlo también. Bueno, y ahí estarían entonces los 9 dones. No es la intención encasillar los dones, la operación de los dones, ¿ya? Esto es como algo más bien flexible, ¿ah? Tenemos que conocerlos, pero no encasillarlos, ¿ah? No están tan diferenciados unos de otros, a veces se entremezclan, funcionan juntos, y eso es lo hermoso, ¿no? de esta expresión del Espíritu Santo que permite que uno pueda moverse en esta diversidad también. Y también que el cuerpo de Cristo, que la iglesia, se mueva en esto. Claro. Es bueno saber también que en el Antiguo Testamento se manifestaban los dones, ¿no? Porque habían dones, habían palabra, había sanidad, había milagros, ocurrieron, pero a una escala menor, a una escala mucho menor. Lo que nosotros tenemos como promesa es una explosión, es como un estallido del Espíritu Santo. Es algo que realmente se expande y genera, como dice la Escritura, ríos de agua viva. Son ríos de agua viva. No son eventos aislados, sino que es algo que puede llenar una congregación completa y volcarse también de la congregación a nuestros semejantes. Y vemos que esto muchas veces se ha conocido como un avivamiento, ¿no? Avivamiento del Espíritu. Es decir,
personas que están disponibles para ser usadas por Dios en la expresión de estos dones y que finalmente empiezan a alcanzar a una comunidad. Y hay un crecimiento exponencial de la iglesia, porque el poder de Dios es conocido por los incrédulos. Y eso es algo que nosotros como iglesia debemos anhelar. O sea, si vamos a misiones a Vallenar, vamos con la expectativa de operar en todos los dones del Espíritu, poder orar por las personas, imponer manos, orar por sanidad, orar por milagros, orar por liberación de espíritu, tener discernimiento también, recibir profecía, palabra de Dios para las personas, todo eso. Esto es parte, ¿no?, del carisma. El carisma, esto conforma el carisma, esta característica que para nosotros también viene a ser como un sello en nuestra persona. Nuestra personalidad tiene que estar marcada por esto. Donde sea que vayamos, vamos conscientes, ¿no?, de que Dios nos ha dado sus dones para operar en ellos. Y como dice la Escritura, no esconderlos debajo de la almohada, no enterrarlos en la tierra, sino que disponibles siempre para ser usados. Bueno, fíjense que lamentablemente, a pesar de toda esta gracia, ¿no?, esta maravilla, siempre va a haber oposición. Y no solamente en el mundo, y en el diablo, sino que en las mismas congregaciones. Va a haber siempre una tendencia a minimizar el trabajo y la obra del Espíritu Santo, a bajarle el perfil, a que la iglesia se aquiete, a que la iglesia no explote, no se derrame, sino que todo sea ordenado, que todo sea dentro de un esquema religioso, que todo se mantenga en orden de ciertas doctrinas, ¿no?, y disciplinas y reglas, sobre todo reglas, que hayan reglas. Hay iglesias que no permiten levantar las manos. ¿Para qué decir con orar en lengua? O sea, prohibido. Pareciera ser que el diablo se ha especializado en este tiempo en generar estas congregaciones que tienden como a esta tibieza, ¿no?, a esta calma, aparente calma, tranquilidad. La verdad es que a veces se ven, sí, desorden. Sí. Pero si hay desorden, es porque no hay palabra de sabiduría. Es porque no hay profecía. Es porque no hay exhortación. O sea, se mueve mucho la sanidad, los milagros, pero no está lo otro. ¿Te fijas? Entonces, para que haya un equilibrio, tiene que haber de todo, ¿no? Tiene que haber sabiduría de Dios, ciencia o conocimiento, tiene que haber profecía, tiene que haber fe, o sea, tiene que estar todo. Y si están estas señales, evidentemente se va a manifestar lo que ocurrió también en el crecimiento de la iglesia del primer siglo, ¿no?, que habían señales y milagros. Dice, por mano de los apóstoles se realizaban señales y prodigios entre el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los tenía en gran estima. Y más creyentes en el Señor. Multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de ellos. Estaban estas señales, estaba este poder. Así es que está el poder de Dios, están los dones de Dios para ser usados.
para ser utilizados. ¿Mm? Y bueno, vamos a ir ahora conociendo como bien en específico cada uno de los 9 dones. En las próximas sesiones vamos a ir como adentrándonos en cada uno. Y finalmente el anhelo nuestro es que ustedes puedan realmente operar en cada uno de ellos. O sea, que haya profecía, que haya palabra de Dios, que haya discernimiento de espíritu, que hayan sanidades, que hayan milagros, poder orar por las personas y que sean sanadas. ¿Ah? Que haya fe. Y no esperar a, hoy pastor, necesito que venga a orar por una persona. Está súper enfermo, ¿sabe qué? Yo creo que tiene que venir usted. A veces la sanidad, fíjate, no viene por la sanidad misma, viene por recibir de Dios nomás. A mí me tocó estar con una familia que está pasando un momento muy difícil porque su hija está bien afectada por una enfermedad. Está ahí la enfermedad, pero era necesario recibir consolación. Porque la sanidad no era solamente para la niña, sino que toda la familia necesitaba. Y a veces por esa conversación, por ministrar a Jesucristo a través de palabras, ¿no? Dar palabras de sabiduría y todo eso, la gente recibe sanidad porque recibe consuelo. A veces cuando fallece un pariente, por ejemplo, fallece un ser querido, eso es un milagro tremendo. Yo he visto cómo las personas, cuando reciben realmente del Señor en tiempos de pérdida, su duelo es totalmente diferente. Lo llevan, lo pueden llevar, lo sobrellevan, ¿no? Y lo superan. Porque el poder de Dios no solamente está para lo inmediato, es para la eternidad, para lo eterno. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por este conocimiento, Señor. Oramos para que con fe, Señor, nosotros nos levantemos, Señor, en tu gracia, Señor. Porque dice que tu gracia nos basta, Señor. Tu gracia es suficiente, porque nosotros somos personas débiles, Señor. Pero en nuestra debilidad tu poder se perfecciona. Así que no necesitamos, Señor, ninguna otra característica más que una humilde, verdadera necesidad de Dios, Señor, en nuestras vidas. Espíritu Santo, pedimos, Señor, que tú ministres, Señor, a todos los presentes y a los que van a escuchar esta transmisión también, Señor, en el poder de Dios, y que tu Espíritu Santo, por medio de estas palabras, infunda fe, Señor, y aliento a toda persona que haya recibido el Espíritu Santo para levantarse en poder y ministrar la gracia de Dios, Señor, tus dones espirituales, Señor, las sanidades, los milagros, la fe, Señor, la palabra de sabiduría, la palabra de conocimiento, la profecía, el discernimiento, las lenguas, Señor, la interpretación de las lenguas. Oh, Señor. Espíritu Santo, creemos y declaramos, Señor, que tú has dado estos regalos a tu iglesia, Señor, para ser usados
para ser empleados, Señor, y para ser edificados también en ellos, Padre Celestial. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por este regalo, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Amén.